Hola, ¿qué tal? Buenas noches, días o tardes. No sé francamente a qué horas vayan a ver este video. Pero bueno, tal y como les comenté, esta es la clase del 31 de octubre. Entonces, justo vamos a dar este tema de forma virtual. Entonces, básicamente, ¿qué es lo que vamos a ver? Pues vamos a ver el tema de perpetuidades vencidas. Entonces, algo que ya habíamos platicado, y de hecho en eso nos quedamos la clase anterior, que fue de forma presencial. Justamente vamos a tener que la perpetuidad o una perpetuidad básicamente va a ser una anualidad con las mismas características que ya hemos platicado, pero el número de pagos de esta anualidad va a ser infinita. Entonces, pues justo de aquí viene la palabra perpetuidad. Entonces, es una anualidad que da una infinidad de pagos. Básicamente esto va a ser la perpetuidad. Entonces, supongamos eh, una perpetuidad de pagos periódicos de una unidad monetaria eh, por siempre. Entonces, justamente, vamos a hacer aquí una línea del tiempo. Tiempo cero, tiempo uno, tiempo 2, tiempo 3, uno, 2, 3. Vamos a poner aquí eh, tiempo n para algún n más uno, y así hasta el infinito. Y pues aquí vamos a tener el tiempo t. Entonces tenemos un pago de una unidad monetaria tiempo uno, una tiempo 2, una tiempo 3, así tiempo n más uno, y así hacia el infinito. Entonces, algo que ya habíamos comentado es que justamente, dado que vamos a tener una infinidad de pagos, no tiene mucho sentido hablar de valores acumulados o valor futuro. ¿Por qué? Porque recuerden que el valor futuro, pues, para el caso de las anualidades vencidas, lo estamos calculando un periodo después del último pago. Pero pues aquí no tenemos algo así como un último pago. Pero lo que sí vamos a hablar es del valor presente. Entonces, el valor presente de una perpetuidad vencida la vamos a calcular un periodo antes del primer pago. Es decir, queremos calcular el valor presente a tiempo t igual a cero. Recuerden que al final que algo sea vencido se refiere a que el valor presente es un periodo antes del primer pago y el valor futuro en el momento del último pago. Entonces, el valor presente de esta serie de pagos a tiempo t igual a cero será, entonces por ahí unas será, perdón, considerando una tasa efectiva y por periodo. Entonces aquí déjenme borrar este será. El valor presente de esta serie de pagos a tiempo t igual a cero, considerando una tasa efectiva y por periodo con i mayor que cero, será. Entonces, este valor presente lo vamos a denotar de la siguiente manera. La notación va a ser prácticamente la misma que el valor presente de una anualidad. Va a ser, recuerden, valor presente va la letra A minúscula. En el número de pagos es donde va a estar como lo diferente. ¿Cuántos pagos son? Pues técnicamente son infinitos pagos, entonces vamos a poner un infinito encerrado en esta casita, que aquí corresponde al número de pagos, recuerden.
y pues a una tasa y mayor que cero. Esa va a ser mi notación para este valor presente. Y esto pues va a ser igual a, entonces ahora recuerden que nos tenemos que llevar cada uno de estos flujos a valor presente. Entonces el primer flujo de tiempo 1 me lo tengo que llevar un periodo hacia atrás, pues esto es, me lo llevo con una BI a la 1. Luego el segundo me lo tengo que llevar 2 periodos hacia atrás, y ¿cómo me lo llevo? Pues con una BI al cuadrado. El tercero, aquí es color verde. El tercero me lo tengo que llevar 3 periodos hacia atrás. Entonces esto me lo llevo con una BI al cubo. Y así hasta el infinito. Esta va a ser una suma infinita. Entonces esta va a ser la suma desde que j es igual a 1 hasta infinito de BI a la j. Entonces aquí tenemos cuando tenemos una suma de esta manera, se llama suma geométrica. Como esto tiene un número infinito de términos, esto va a ser una serie geométrica. Entonces, nada más antes de determinar cuánto vale esta serie, esto vamos a ponerle por aquí una carita feliz. Vamos a hacer un pequeño paréntesis. Entonces, paréntesis, y vamos a revisar nada más cómo resolver una serie geométrica. Em, Queremos resolver, entonces queremos calcular el valor de la suma desde que voy a ocupar aquí t es igual a m hasta L de x a la t. Y más bien, perdón, aquí déjenme borrar este de acá. Es desde t igual a m hasta infinito. Entonces, ¿cómo vamos a calcular esta cosa? Entonces, nada más vamos a llevarnos esto para la siguiente hoja para no perder el hilo. Esto para acá. Ujú. Ok. Entonces, queremos encontrar eso. Noten que donde esta serie, desde t igual a m hasta infinito, de x a la t, lo podemos ver como el límite eh, cuando n, perdón, no quiero ocupar esa letra, cuando L tiende a infinito, de una suma geométrica que empieza en M y termina en L. Y esto obviamente de x a la t. Esta suma geométrica ya la sabemos calcular. Esto es el límite cuando L tiende a infinito, y pues sabemos que esta suma geométrica la podemos calcular como el primer término menos el último a la potencia que le sigue, entre 1 menos la razón de crecimiento. Y entonces, simplemente, si se dan cuenta de estos términos, el único que depende eh, de L, pues es esta x a la L más 1. Entonces, observemos, esto vamos a hacerle un asterisco. Observemos que el límite cuando L tiende a infinito de x a la L más 1, esto va a tender a cero, es decir, este límite va a ser cero si, solo si, esta cosa de acá es menor a 1 en valor absoluto, es decir, si esta x está entre 1 y menos 1. ¿Por qué? Porque justamente si tenemos un valor cuyo valor absoluto es menor a 1,
cuando nosotros empecemos a aumentar las potencias hasta infinito, pues ese valor se va a hacer pequeño, 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 y justamente eso va a tender a cero. Entonces, eso implica que el valor de esta serie, ¿cómo lo vamos a poder calcular? Pues va a ser de nuevo el primer término. Esto va a ser un menos cero, entonces aquí ya no va nada, entre 1 menos la razón de crecimiento. Esta va a ser la fórmula que nos va a importar para calcular el valor de una serie geométrica. Si se dan cuenta, es totalmente análoga al de una suma geométrica, simplemente que pues el último valor a la potencia que le sigue, siempre que esta x sea menor que 1 en valor absoluto, eh, pues eso va a tender a cero. Entonces justamente aquí es como si le estuviéramos restando un cero. Entonces, bueno, cierro el paréntesis acá. Entonces, así, carita feliz, que recordemos que es la suma desde, voy a regresarme tantito, desde j igual a 1 hasta infinito, de bi a la j. Esto es una serie geométrica. ¿Por qué una serie? Porque tenemos que llegar hasta infinito. Esta serie, de acuerdo a esta fórmula de acá, pues cómo se resolvería es el primer término de la serie, que es bi, entre 1 menos la razón de crecimiento. Ah, ya que, recuerden que para que esta serie converge, lo que le pedimos es que esta x converja. Entonces, ya que y es mayor que 0, entonces 1 más i es mayor que 1, y esto implica que 1 entre 1 más i es menor que 1. Recuerden, si le aplico a la menos 1 de ambos lados, el sentido de la desigualdad cambia. ¿Y qué quiere decir? Que esto implica que bi es menor que 1. Es decir, la serie converge. Converge, según yo escribo así. Entonces, nada más, nunca asuman que una serie geométrica converge. Primero hay que checar que justamente la razón de crecimiento en valor absoluto es menor que 1. Entonces, dado que en esta cosa sí pasa, pues justo esta serie la puedo calcular como BI entre 1 menos BI. Eh, ahora, eh, esto va a ser igual, ocupando las igualdades que vimos en el parcial 1, que seguramente todos recordaremos. 1 menos BI, yo lo puedo escribir como D. Y más aún, otra desigualdad me decía que esta D la puedo escribir como I veces BI. Entonces, estas cosas son distintas de cero. Este se va con este. Y simplemente me queda 1 sobre I. Entonces, obteniendo la fórmula más fácil de todo el curso, vamos a tener que entonces, por lo tanto, el valor presente de mi perpetuidad vencida, recuerden que esta es la notación, simplemente lo puedo calcular como 1 sobre I. Insisto, esta es la fórmula más fácil de todo el curso. Recuerden de nuevo, o más bien observen de nuevo, que ahorita que estoy hablando de cosas vencidas, ya sean anualidades vencidas o en este caso una perpetuidad vencida, pues el denominador es la letra I. Entonces, insisto que eso nos va a ser útil después. Entonces, nada más una pequeña nota. Nota. También podemos ver al valor presente de esta perpetuidad como el límite, cuando n tiende a infinito, del valor presente de una anualidad, con n pagos, una anualidad vencida. Es decir, simplemente estamos llevando pues, al límite este número de pagos. Eh, Esto es el límite
cuando n tiende a infinito, y pues recordemos que la fórmula de esta A de n a tasa i es 1 menos b a la n sobre i. Eh, entonces, pues aquí simplemente b a la n depende de n. Entonces, ¿dónde el límite cuando n tiende a infinito de b a la n, que es el que nos interesa? Pues esto es el límite cuando n tiende a infinito. Recuerden que b a la n es 1 entre 1 más i, todo esto a la n. Entonces, 1 entre 1 más i es algo menor que 1. Cuando yo elevo algo menor que 1 a infinito, pues esto va a tender a cero. Entonces, por lo tanto, mi a de infinito a tasa i, que es el límite cuando n tiende a infinito de 1 menos b a la n sobre i, pues justamente lo que vimos es que esta cosa de acá tiende a cero, y pues esto es 1 entre i, que obtenemos exactamente la misma fórmula que ya habíamos obtenido, simplemente esta es otra perspectiva para obtenerla. Ok, y un poco para justamente cerrar este tema de perpetuidades vencidas, vamos a ver un ejemplo. Entonces, ejemplo. A calcular eh, el valor presente de la siguiente perpetuidad a tiempo t igual a 0, considerando una tasa I12 del 12%. Entonces, vamos a hacer este ejemplo un poco más complejo, es decir, no simplemente va a ser de veo la perpetuidad de ocupo formulazo, vamos a tener que pensar un poquito más cómo podemos resolverlo. Entonces, ¿qué perpetuidad quiero encontrar ese valor presente? Vamos a tener aquí nuestra línea del tiempo. eh, tiempo 0, tiempo 1, tiempo 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8, 9, 10 y así hasta el infinito. Y el tiempo va a estar en meses. Entonces, ¿cómo va a ser la perpetuidad? A tiempo 1 va a pagar 1, a tiempo 2 va a pagar 2, a tiempo 3 va a pagar 3, a tiempo 4 paga 1, a tiempo 5 paga 2, a tiempo 6 paga 3, a tiempo 7 paga 1, a tiempo 8 paga 2, a tiempo 9 paga 3, a tiempo 10 paga 1, y así hasta el infinito. Obviamente, pues se ve claramente la sucesión de los pagos, que es de la forma 1, 2, 3, 1, 2, 3, 1, 2, 3, 1, 2, 3, y así hasta el infinito. Ok. Entonces, ¿cuál es la primera dificultad, o más bien, cuál es la dificultad que nos encontramos para resolver este tipo de problema? Pues que nosotros definimos una perpetuidad con características similares a la anualidad, en el sentido de que en una perpetuidad son un número infinito de pagos donde el pago es el mismo. Eso es muy, muy importante. Cada pago que se hace en las perpetuidades que acabamos de ver es igual. Entonces, ¿cuál es el problema que tenemos aquí? Tenemos pagos infinitos, ¿ok? Entonces, cuando tenemos pagos infinitos ya estamos hablando de una perpetuidad. Eh, Nos están pidiendo calcular el valor a tiempo t igual a 0, ¿ok? Un periodo antes del primer pago. Pero, bueno, también tenemos una misma tasa, que es una I12 del 12%, que sabemos que es una I mensual del 1%, ¿ok? Check. Pero, pues el problema es que los pagos no son constantes. 1, 2, 3, 1, 2, 3, 1, 2, 3, bla, bla, bla. Entonces,
Recuerden ustedes que este tipo de ejercicios, ¿cómo los hemos atacado? Normalmente, lo que hacemos cuando nos encontramos con algo que no hemos visto es tratar de pasarlo a algo que ya conocemos. Entonces, para nosotros poder poner en términos de algo que ya conocemos esta cosa, necesitamos dejar los pagos iguales juntos. Es decir, los unos con los unos, los dos con los dos, los tres con los tres, etcétera, etcétera, etcétera. Ah, entonces, una forma de hacer esto es, va a ser partiendo esta perpetuidad en tres perpetuidades distintas. Entonces, ¿cuáles van a ser esas tres perpetuidades? Pues justo ya se empieza a ver aquí un poquito, que como les menciono, pues los pagos iguales tienen que ir con los pagos iguales. Pero, pues obviamente vamos a tener que hacer ahí un ajuste con la temporalidad que ahorita vemos que hacemos. Vale. Quiero mover esto. Listo. Ok, vale. Ok, entonces, permítanme tantito, déjenme mover esto para acá, porque voy a ocupar el lado izquierdo. Va. Ok, entonces, vamos a partir esta perpetuidad en tres perpetuidades con pagos iguales, que es justo lo que queremos. Entonces, consideremos la perpetuidad uno. La perpetuidad uno, ahí vamos a poner los pagos de 1. Entonces, justamente, ¿dónde ocurren los pagos de 1? Pues ocurren a tiempo 1, a tiempo 4, a tiempo 7 y a tiempo 10, y así, ¿no? Cada 3, y así hasta el infinito. Ok, ocurren cada 3 meses y ocurren, pues empezando en el mes 1, luego de ahí el 4, 7, 10, 13, etcétera, etcétera, etcétera. Am, Luego tengo la perpetuidad 2, que aquí voy a considerar los pagos de 2 unidades monetarias. De nuevo hago mi línea del tiempo. Estos pagos de 2 unidades monetarias igual van a ser cada 3 meses, solamente que aquí van a empezar a partir del mes 2. Entonces el mes 2 está el primer pago de 2. Luego 3 meses después, es decir, el mes 5, está el segundo pago de 2. Luego 3 meses después, es decir, el mes 8, está el tercer pago de 2. Y etcétera, etcétera, etcétera. Y por último, pues la tercera perpetuidad va a ser donde tengamos los pagos de 3. Entonces, de nuevo línea del tiempo. De nuevo, cada 3 meses vamos a tener pagos de 3, pues pero este empieza en el tiempo 3. Entonces, el primer pago de 3 está aquí. Tiempo 4, tiempo 5, tiempo 6. Aquí está el segundo pago de 3. Tiempo 7, tiempo 8, tiempo 9. Aquí. Y así. Después el siguiente pago va a ser a tiempo 12, tiempo 15, etcétera. Vale. Entonces, ah, ya partí la perpetuidad que tenía inicialmente en 3 perpetuidades, que vamos a ver si cumple las características que queremos. Misma tasa, se sigue cumpliendo, todos tienen la misma tasa, una y 12 del 12%. Ah, ocurren equidistantemente en el tiempo, eso también, ocurren cada 3 meses. Mis pagos constantes, también, pago de 1, pago de 2, pago de 3, y tasa constante. Entonces, al parecer, ya cumplen. Pero, pues justamente, ¿cuál es el problema? Vamos a tener que hacer un cierto ajuste de tasa. Los pagos ocurren cada 3 meses y yo tengo una tasa efectiva mensual. Entonces, para yo poder ocupar las fórmulas de anualidades que ya conozco, lo recomendable es pasar nuestra tasa mensual a una tasa trimestral y así poder poner ya esto en términos de anualidades.
Eh, ¿Qué otra opción podríamos tener? Pues simplemente llevar cada una de estas cosas a valor presente, pues, pero considerando el número de meses que hay que llevarlos y pues por ahí va a quedar una serie geométrica y pues hay que resolverla. Obviamente la razón de crecimiento pues va a ser cada 3 meses. Mi consejo y como lo vamos a hacer es ocupamos lo que ya sabemos, que son perpetuidades, eh, y van a ver que con eso sale de manera rápida. Entonces, primer paso, ah, sea J la tasa efectiva trimestral equivalente a I mensual igual al 1%. Recuerden que esta I del 1%, pues justamente vino de que I12 es 12%. Entonces, pues, ¿qué tiene que cumplir J? Recordando nuestros apuntes del primer parcial, lo que voy a acumular en 3 meses con mi tasa I va a ser lo mismo que lo que voy a acumular en un periodo con mi tasa J, porque esta es una trimestral. Despejando, esto implica que J es 1 más I al cubo menos 1, es decir, 1.01 al cubo menos 1. Y si hacemos las cuentas, esto me va a quedar aproximadamente 3.0301%. Entonces, pues aproximadamente mi tasa efectiva trimestral va a ser de cerca del 3%. ¿Ok? Entonces, ya tengo mi tasa efectiva trimestral. Vamos a encontrar el valor presente de cada una de estas tres perpetuidades. Voy a empezar a resolver la que es más sencilla en términos de a dónde nos va a arrojar. Ahorita vemos un poquito eso. ¿A qué me refiero? Entonces, así, el valor presente de la perpetuidad 3, vamos a empezar con ese. Entonces, esta línea del tiempo la tengo en meses, vamos a pensarla en trimestres. Entonces, este es el primer trimestre, segundo trimestre, tercer trimestre. Esto es una perpetuidad eh, que da pagos constantes, infinitos. Bueno, es una perpetuidad, tasa constante. Y entonces, si yo quiero calcular el valor presente de esta perpetuidad, pues justamente un periodo antes del primer pago, es decir, un trimestre antes del primer pago, pues va a ser aquí en tiempo cero. Aquí está el valor presente. ¿Cómo calculo este valor presente? Pues simplemente esto es ocupando la fórmula que ya conocemos. El pago pues va a ser de 3, entonces va un 3 acá. Y esto es una perpetuidad vencida, porque estamos calculando eh, el valor presente un periodo antes del primer pago, es decir, un trimestre antes del primer pago, a una tasa del 3.0301%, y esto no es más que 3 entre la tasa que es 0.030301. Haciendo este cálculo, esto les va a quedar aproximadamente 99.01. Entonces, el valor presente a tiempo cero, porque recuerden, mi problema original es quiero calcular el valor presente de esta cosa a tiempo cero. Entonces, voy a necesitar calcular a tiempo cero de cada una de estas tres, el valor. Entonces, el valor presente de la perpetuidad 3 a tiempo cero, pues va a ser simplemente esta cosa de acá. Y pues, esto es 1 entre I, en este caso es 3 entre I, y ya me queda este 99.01. Entonces, esta fue la más sencilla. Vámonos a calcular el valor presente de las otras tres perpetuidades. Y para esto me voy a llevar este diagrama de acá porque es muy importante para no perdernos. Tal vez gastemos más. Entonces, vale. Entonces, ahora vamos a calcular el valor presente de mi perpetuidad 2. Ok.
Aquí vamos a hacer algo muy curioso. Vamos a desafiar las leyes de la física y vamos a pensar que existe el tiempo negativo. ¿Por qué tengo que hacer esto? Vamos a ver. En la perpetuidad 2, tengo una serie de pagos que ocurre cada trimestre. Entonces yo quiero calcular el valor presente de esta cosa. Ojo, estamos en una perpetuidad vencida. Entonces, el valor presente de esta cosa de acá lo voy a estar calculando un trimestre antes del primer pago. El primer pago ocurre a tiempo 2. Entonces, ¿cuándo es el primer trimestre? Pues un mes hacia atrás es tiempo 1, 2 meses hacia atrás es tiempo 2. Y aquí es donde les digo que vamos a desafiar un poco las leyes de la física. 3 meses atrás del primer pago, pues es tiempo menos 1, suponiendo que este tiempo tiene sentido. Entonces, si yo me voy a llevar esto un periodo antes del primer pago, recuerden que aquí ya los periodos pasan a ser trimestres, pues me lo voy a estar llevando a tiempo menos 1, es decir, suponiendo que esto existe. A tiempo menos 1, yo lo que voy a estar calculando, pues es justamente un 2 por el valor presente de mi perpetuidad a tasa J. Recuerden, J es mi tasa trimestral. Pero yo quiero calcular el valor presente a tiempo 0. Valor presente 2. Es el valor presente 3. ¿Qué es lo que tengo que hacer si yo quiero calcular el valor presente a tiempo 0? Pues esto de acá me lo tengo que llevar un periodo, pero ojo, un mes hacia adelante. ¿Cómo me lo voy a llevar un mes hacia adelante? Pues aplicándole el factor de acumulación ocupando la tasa mensual. Entonces, ¿cómo voy a escribir esto? Pues este valor presente de mi perpetuidad 2. Entonces, primero me llevo esta perpetuidad un trimestre antes del primer pago a tiempo menos 1 y ese valor presente sería 2 porque es mi monto de cada pago por el valor presente de mi perpetuidad, la tasa J, que recuerden que es 3.0301%. Esto está a tiempo menos 1, es decir, es tiempo menos un mes. Me lo tengo que llevar un mes hacia adelante y esto me lo voy a llevar con mi tasa mensual. Es decir, esto lo tengo que multiplicar por 1.01. Así, esto me va a quedar a 2 por 1.01 entre 0.030301. Y esto aproximadamente les tiene que salir 66.66. Entonces, ojo, aquí hicimos como este truquillo. Y pues para la perpetuidad 1, el valor presente de la perpetuidad 1, vamos a tener que hacer algo similar. De nuevo, estamos hablando de pagos equidistantes de 1 cada trimestre. Yo sé calcular valores presentes un trimestre antes del primer pago. Un trimestre antes del primer pago, si el primer pago es en 1, pues el trimestre antes va a ser a tiempo menos 2. Y de nuevo suponiendo que este tiempo existe. Entonces, cada uno de estos pagos, lo que estoy haciendo con la fórmula de la anualidad, perdón, de la perpetuidad, es llevármelo tiempo menos 2. Entonces, aquí a tiempo menos 2, pues yo lo que voy a estar calculando es una A de infinito a tasa J, por un 1, ¿no? Porque el monto de pago es 1. Pero esto yo lo quiero a tiempo 0. Entonces me lo tengo que llevar 2 meses hacia adelante, porque recuerden que yo quiero el valor presente a tiempo 0. Entonces, este valor presente de la perpetuidad 1, pues simplemente va a ser una A de infinito a tasa del 3.0301%. Y esto está en tiempo menos 2, me lo llevo 2 meses hacia adelante con 1.01 al cuadrado. Es decir, esto va a ser 1.01 al cuadrado sobre 0.030301.
Y si hacemos bien los cálculos, esto nos tiene que quedar 3,33.66. Y ok, entonces ya tenemos los valores presentes a tiempo cero de las tres perpetuidades. Entonces, pues, dado que estas tres perpetuidades, eh, si las sumamos me queda la original, pues el valor presente a tiempo cero de la perpetuidad original, pues va a ser la suma de estas tres valores presentes, más valor presente 3. Y esto les tiene que quedar aproximadamente 199.33. Entonces, si se dan cuenta, pues este problema fue un poco más complejo de simplemente ocupar la fórmula. Fue tratar de plantear cómo le podemos hacer para resolver este tipo de problemas que no están tan directos, porque recuerden, una perpetuidad como la que vimos, pues tiene que tener pagos iguales. Y al momento en que ya tenemos pagos diferentes, pues hay que ver la manera en cómo los agrupamos. Lo hicimos así, pero pues hay que tener nada más mucho cuidado, porque ahora los pagos ocurren cada trimestre. Tenemos que trabajar con una tasa trimestral para que haga sentido la fórmula, pero pues cuando lo traemos a valor futuro, dado que nos estamos regresando en meses, pues sí podemos ocupar mi 1% mensual. Vale, entonces hasta aquí vamos a dejar este video. Básicamente este fue el tema de perpetuidades vencidas, lo que vamos a ver en la próxima clase, que ya va a ser presencial. Vamos a ver la diferencia entre una anualidad vencida y una anualidad anticipada. Vamos a definirlas ya bien. Recuerden que ahorita lo que hemos trabajado son anualidades y perpetuidades vencidas. Y ya con eso en mano, pues vamos a, más bien en claro, eh, vamos a definir, vamos a encontrar el valor presente y el valor futuro de pues, anualidades y perpetuidades anticipadas. Vale, entonces, pues nada, gracias y nos estamos viendo en la semana.